Muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a la inauguración de este Congreso Internacional América en España, Europa en América, Poder, Derecho e Imágenes, pero que realmente lo que vamos a inaugurar es un homenaje claramente al profesor Feliciano Barrios Pintado. Bien, para esta sesión inaugural, en primer lugar, va a tener la palabra el codirector del Congreso, el profesor José María Vallejo García Evia. Cuando quieras. Muchas gracias, rector, con la venia. En primer lugar, quiero, si me ven, porque esta no se puede bajar, no es que quiera permanecer oculto, es que no hay manera con estos medios tecnológicos. Bueno, apareceré por aquí, para hacer un poco de... Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al rector, a nuestro rector, también al decano, José María Martí, a nuestro rector Garde, a la profesora Gemma Marcilla, directora del Departamento de Ciencia Jurídica y Derecho Público, que hayan acogido con tanta generosidad y tanto cariño la celebración de este congreso, que efectivamente tiene dos partes. Una parte objetiva, podríamos decir, que es el congreso con el título y la materia que nuestro rector ha enunciado antes, y otra la parte subjetiva, que es el homenajeado. Empezando por la parte objetiva, de lo importante luego a lo más importante, efectivamente trataremos sobre el poder, el derecho y las imágenes respectivas en América y en Europa de los diferentes ponentes, ¿no? Aquí me extenderé poco porque vamos a estar 2 días dedicados a esto y ya es bastante, ¿no? Pero bueno, sobre todo para dar una idea genérica, no solamente de América a Europa y de Europa a América, de España a América, circularon el maíz, la patata, el tomate, el tabaco desde América, o los caballos, la vid, el olivo y otros elementos que se llevó de Europa a América, sino que se establecieron allí por primera vez los derechos laborales, un incipiente, un embrión de derechos laborales en las leyes de Burgos de 1512, la organización de todo un mundo bicontinental y algo que se ha repetido últimamente, la primera globalización del mundo es efectivamente a partir del siglo XVI, cuando el Océano Atlántico une esos dos continentes con la navegación. También, por ejemplo, allí surge la antropología, la diferencia de estadios culturales entre los diferentes pueblos y sobre todo el descubrimiento del otro. Y el otro del otro que son los europeos, también para los indígenas, hay que verlo con esa doble perspectiva. Y todo ello, poder, derecho, porque yo hace tiempo que digo que nuestras facultades de derecho tendrían que llamarse facultades de poder, porque realmente el derecho es la excrescencia del poder. Y nosotros lo que estudiamos realmente es el poder, aunque no lo pongamos como principal foco o lo encubramos, ¿no? Esto nunca se puso en cuestión. Los romanos, aquí ilustres romanistas, pues inventaron el derecho, este instrumento que nos sirve para ordenar la vida social, pero ellos nunca pusieron en cuestión, los grandes jurisconsultos que crearon el derecho romano, el poder porque era el del emperador, no había opción. En la Edad Media, luego los comentaristas, glosadores y comentaristas desde el punto de vista del derecho civil y los escolásticos del eclesiástico tampoco se cuestionaban el poder, porque efectivamente era el rey, el papa y punto. Pero claro, en el siglo XXI ahora se discute todo eso porque se discute incluso la esencia del poder, que es la legitimidad, la aceptación pacífica del poder. Y en la era de la globalización actualmente ya se cuestiona, si en la Edad Media se cuestionaba la legitimidad de ejercicio, la ilegitimidad, cuando el titular de la soberanía ejercía tiránicamente el poder con derecho al tiranicidio, y luego, poco a poco, en la Edad Moderna, también la ilegitimidad de origen, efectivamente, con el golpe de Estado, etcétera, o las dos al mismo tiempo, actualmente se cuestiona la legitimidad in totum, se cuestiona la existencia misma de la ilegitimidad la existencia misma de la legitimidad, de esa aceptación pacífica del poder y del derecho por parte de unos y de otros. No hay, o por lo menos ya no hay unos valores compartidos, no se cuestiona esa esencia, ¿no? O sea que los temas fundamentales que se tratarán en el Congreso, pues efectivamente son plenamente actuales. Y respecto de la parte, lo que decía antes,
de lo importante a lo más importante, homenajeamos al profesor Feliciano Barrios, que lo ha sido todo, como saben muy bien, sobre todo nuestro querido rector, ¿no? Si esta universidad cumple ahora 40 años y esta Facultad de Derecho, que es el embrión, el primer centro propio como tal de la Universidad de Castilla-La Mancha, comenzó en el curso 85-86, nosotros ahora es el curso 40º, pues Feliciano Barrios, el profesor Feliciano Barrios, ha estado prácticamente todos esos 40 años, desde 1986, desde el segundo curso, hasta el 2024 en que se jubiló. O sea que es uno de los padres fundadores, de esta universidad, con otros, por supuesto, y yo creo que a los padres fundadores hay que homenajearlos y agradecerles. Ha sido decano en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo y ahora es decano honorario. Fue el primer director de publicaciones de esta universidad, fue secretario de esta Facultad de Derecho de Albacete, donde estuvo durante 4 años, del 1986 a 1990. Es académico de número de la Real Academia de la Historia y académico secretario. Es el autor del escudo. Este escudo que tenemos de nuestra Universidad de Castilla-La Mancha es el autor del escudo, por encargo del primer rector efectivo democrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, el profesor y rector honorario Luis Arroyo Zapatero. En fin, y modestamente pues fue también el fundador, podríamos decir, de la Escuela Castellano-Manchega de Historia del Derecho, donde estamos unos cuantos discípulos, la profesora María Soledad Campos Díez, la profesora Sara Granda, el profesor Francisco Javier Díaz Majano y yo mismo, y nos honramos en ser sus discípulos. Además ha sido Premio Nacional de Historia en el año 2016 y es cronista oficial de la Villa de Madrid, que lo lleva muy a gala también. Él es madrileño de nacimiento y eso de que sea algo uno oficial, pues cronista oficial en estas cosas, pues oye, es estupendo, ¿no? Y ha sido Premio de Investigación e Innovación de 2023, otorgado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a propuesta de nuestro rector Garde en el año 2024, otorgada del año 2023. En fin, no me extiendo nada más y muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, José María. A continuación intervendrá la directora del Departamento de Ciencia Jurídica y Derecho Público de nuestra universidad, la profesora Gemma Marcilla. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar es un placer y es un honor participar en esta mesa redonda. Bueno, agradezco muchísimo al profesor José María Vallejo y a la profesora Soledad Campos Díez que me han invitado a participar en ella, porque, como digo, para mí es muy importante este acto tan bonito y realmente creo que también es un poco un regalo envenenado, como se suele decir, porque, claro, intentar sintetizar 40 años de facultad y hacerlo además delante de historiadores del derecho, pues es todo un reto. Bueno, como ya se ha recordado, la Facultad de Derecho nació poco después que la propia Universidad de Castilla-La Mancha, en 1982, y 2 factores impulsaron su creación. Por un lado, la conocida tradición jurídica de nuestra ciudad, de Albacete, y por otro lado también la movilización tan intensa de sus vecinos, especialmente del Centro Regional de la UNED, que, como tantas veces cuenta el profesor García Guerrero, fue uno de los motivos de que realmente tuviéramos una universidad CETEN en Albacete, una facultad de Derecho. Las primeras clases se impartieron en el curso 1985-86, de esto probablemente también hablará nuestro actual decano, José María Martí, en las dependencias de la Universidad Laboral, mientras se construía este edificio en el que estamos ahora mismo. Aquel comienzo tan humilde fue el germen de una universidad regional moderna y abierta. Yo llegué como alumna en un año también muy importante, en el 91-92, coincidiendo con la Expo de Sevilla y con las Olimpiadas en Barcelona.
Entonces era decano precisamente un historiador del derecho, que era Ricardo Gómez Rivero, recientemente fallecido, del que guardo anécdotas en la memoria muy curiosas, quizás, bueno, pues no sé, cosas a propósito de quién era él, de qué había escrito el yerno de Marx, sobre el derecho de la pereza, cosas así que, bueno, siempre se me quedaron en la memoria, y que ahora, si muchas cosas de estas se dijeran, pues a lo mejor estábamos en la defensoría o algo así, porque, bueno, los tiempos han cambiado mucho. La facultad tenía una vitalidad contagiosa que incluso los estudiantes notábamos. Eran esos años en los que se abrió la biblioteca Macanaz, estrenábamos cafetería y sobre todo éramos alumnos de un claustro de catedráticos y de profesores titulares tan jóvenes como la infraestructura que nos albergaba, y que nos hablaba de cada disciplina como si fuera la más apasionante de todas. Muchos profesores de los que ahora mismo están aquí, como por ejemplo el profesor José Cano, citaban a sus maestros y a los maestros de sus maestros, nombres que hoy resuenan entre nosotros como fundacionales. Ignacio Verdugo, Rodrigo Berkovich, Antonio Buján, Elías Díaz, García de Enterría, García Escudero, Julio González Campos, Vicente Jimeno Sendra, Rafael Navarro Valls, Álvaro Rodríguez Pereijo, Humberto Romagnoli, Rodrigo Uría, entre otros muchos. Obviamente, si olvido a alguien en este repaso, pido que se me disculpe. Los primeros catedráticos de la casa, como Antonio Fernández Tomás, José Garberí, Luis Prieto Sanchís, Nicolás García Rivas, entre otros, marcaron el tono de aquel proyecto. Hablaban en masculino, porque así se hablaba entonces, pero nunca con machismo. Y de hecho, aunque pocas mujeres, pero ya estaban abriéndose camino en las cátedras, como por ejemplo Rosario Vicente, Carmen Alonso Ledesma, que recuerdo que estaba preparando su oposición cuando yo estaba estudiando cuarto de carrera, y en el verano de 1997, Marina Gascón, mi querida directora de tesis, hoy filósofa del derecho, reconocida nacional e internacionalmente, también era catedrática. María Ángeles Alcalá, que aunque digamos su cátedra fue en Ciudad Real, pero yo creo que la consideramos nuestra, fue una de las primeras catedráticas. Pero en la actualidad la lista de profesoras con cátedra o acreditación a cátedra en esta facultad es impresionante. Nuria Garrido, Saturnina Moreno, Carmen González Carrasco, Gracia Luchena, Isabel Gallego, Josefa Cantero, Mariluz Martínez Alarcón, Juani Morcillo, Ana Carretero, Esther Fernández, entre otras muchas. Cada una de ellas ha aportado su talento y su ejemplo, ocupando además muchas de ellas puestos muy importantes fuera y dentro de la universidad, consolidando una facultad plural, rigurosa y viva. Todo esto, por supuesto, sin desmerecer la capacidad y el mérito del género masculino en esta facultad. Creo que la Facultad de Derecho siempre ha sido un espacio de buen ambiente, si se me permite, difícil de describir, pero fácil de sentir. Competimos, pero con afecto, debatimos, pero con respeto, admiramos este lugar y lo recomendamos. Sería un lugar que recomendaríamos vivamente a nuestros hijos para estudiar. Estamos orgullosos de ella y cuando vamos fuera y también dentro de España. La historia de la facultad y de la universidad están indisolublemente unidas al profesor que hoy homenajeamos, que es Feliciano Barrios Pintado, que desde 1986 hasta que se marchó a Toledo formó parte de esta casa y contribuyó decisivamente a su desarrollo siempre. El profesor Barrios, académico de número y secretario de la Real Academia de la Historia y Premio Nacional de Historia en 2016, representa la unión entre erudición, servicio público y pasión por las instituciones. Su producción científica es extensa y rigurosa y ha iluminado la historia del poder, del derecho y de la administración, y su magisterio ha formado a juristas e historiadores en España y en América. Tuve además la fortuna de conocerle personalmente en 1997, cuando él era subdirector de publicaciones en el Centro de Estudios Políticos e Institucional, de la que guardo también un recuerdo entrañable de mi etapa predoctoral.
De hecho, lo primero que me dijo Luis Prieto es no, lo primero que hagas cuando pongas un pie en el Centro de Estudios Constitucionales es ir a saludar a Feliciano. Y él de verdad que me acogió de una manera que me dio la impresión de ser una persona de carácter afable, de trato exquisito, pero sobre todo de un estudioso convencido de que el conocimiento histórico tenía que llegar a la ciudadanía. Para ir poniendo fin a esta intervención, si Bertrand Russell lleva razón, la buena vida se inspira en el amor y se guía por el conocimiento. Y en buena medida esa regla es compartida por todos los que en algún momento hemos formado parte de esta facultad. Amar lo que hacemos, ya sea docencia, investigación o gestión, y hacerlo con rigor. 40 años después, seguimos construyendo universidad y derecho en actos tan bonitos como este, y el hacerlo aquí, en esta facultad que nos ha formado y que ha avalado nuestras carreras, es para muchos de nosotros una forma de devolver un poquito de lo que hemos recibido. Muchas gracias. Muchas gracias, Gemma. Y a continuación intervendrá el decano de la Facultad de Derecho de Albacete, el profesor José María Martí Sánchez. Muchas gracias, señor rector. Y con la venia, pues voy a dirigir unas breves palabras. Yo no voy a hacerme eco de tantos datos porque han sido oportunos y como ya se han facilitado. En primer lugar, bueno, pues dar la bienvenida y saludar al rector magnífico de la universidad, asimismo a quienes han organizado este acto, a los profesores José María Vallejo y a la profesora María Soledad Campos, a los ponentes, a los congresistas y una mención, un saludo destacado tiene que ser al profesor Feliciano Barrios, que es compañero entrañable y un historiador ilustre. Me siento y creo que la facultad en general se siente muy honrada por esta presencia de todos ustedes. Yo voy a referirme a cómo el tiempo es necesario para cualquier obra consistente y humana. Esto lo vemos en las construcciones, en las catedrales, en las pirámides, en los palacios, en las fortalezas, etc. De las primeras, de las catedrales, sabemos que era el empeño de generaciones sucesivas que reflejaban o expresaban a través de esos muros lo mejor de sus ideales religiosos, de belleza y de prestigio. También los bienes espirituales se asemejan a los primeros, si es que puede haber alguna separación entre lo que es patrimonio material e inmaterial, porque ambos necesitan de un lento desarrollo. De estos bienes espirituales, es decir, que me refiero sobre todo a una formación exigente y a un carácter equilibrado. Ni lo que es un cultivo interior, tanto sea personal como colectivo, pensemos por ejemplo en la alfabetización, o las virtudes se pueden improvisar. La universidad viene a ser reflejo de ambos órdenes, de esa realidad inerte de edificios, bibliotecas, laboratorios, jardines, etc., y también de esa otra realidad espiritual más vibrante, como son principios, conocimientos, hábitos, cultura. Y es fruto precisamente de la constancia y dedicación de sus artífices. Esto sin olvidar la capacidad, porque para esa empresa de adquisición y transmisión de la ciencia se necesita mucho soporte económico, un gran soporte económico, pero por parte de los profesores un afán de superación y también método, rigor y criterio para los pasos o las investigaciones que emprenden. Volvemos ya a recordar lo que era el transcurso del tiempo. Sobre él decía Adolf Huxley que la experiencia no es lo que nos sucede, no es lo que ocurre, es lo que hacemos con eso que sucede u ocurre. Para convertir lo que es la cronología en sabiduría, en práctica nutricia, necesitamos justamente conocer, explicar y aprovechar los hechos del pasado. Por eso es tan importante la figura del historiador, porque él transforma lo que es inercia típica de la historia natural en lo que es una palanca de progreso y de madurez. Al historiador no solo se le exige veracidad o fidelidad como a un cronista,
También se le exige que sea estímulo para avanzar en la buena dirección. Decía Senius, Eugenio d'Ors, en una frase que, en fin, es bastante conocida, que solo hay auténtica originalidad dentro, en medio de la tradición. Y finalizaba esta idea con una sentencia que pueden ustedes ver cincelada en lo que es el Casón de Buen Retiro de Madrid. Lo que no es tradición es plagio. Y a veces peor, puede ser dar vueltas en círculo, sin avanzar nada. Con esto se pone de nuevo de manifiesto la importancia, la aportación de los historiadores, porque ellos no tienen una erudición hecha de empacho de datos, sino que por el contrario lo que hacen es amueblar, decorar el escenario, lo que es el espacio en el que se realiza nuestra existencia, dignificándolos a ambos. La facultad cumple en este curso de 2025-2026 40 años de existencia, desde 1985 hasta 2025, formando juristas y criminólogos. No partimos, por tanto, de cero. La facultad estará a la altura de su misión, acercarnos a la verdad, ser crisol de buenos profesionales, en la medida en que se cumplan al menos dos aspectos. De un lado, que los historiadores contribuyan a mantener siempre fresco ese espíritu institucional y ese rico legado que hemos atesorado. Y por otra parte, también va a depender que tengamos futuro como institución, que las nuevas generaciones acojan ambos aspectos, ese espíritu institucional y ese rico legado al que me refería. Recordar esto y a sus protagonistas nos ensancha el espíritu. Y yo pues agradezco la atención dispensada y auguro lo mejor para este congreso que con tanto mismo pues se ha cuidado y cuenta con figuras tan relevantes entre sus ponentes e intervinientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José María. A continuación tiene la palabra el profesor Feliciano Barrios, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de nuestra universidad, decano honorario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo y secretario académico de la Real Academia de la Historia, entre otras múltiples obligaciones. Muchas gracias, querido rector, querido decano, querida directora de departamento, queridos amigos. Ya no me voy a referir a nadie más con los cargos porque me pasaría la mañana, y tenemos el tiempo, no sé si medido, pero para mí sí justo. Tengo que hablar de la facultad. Yo llegué a esta facultad al final del verano, como igual que los romanos llegaron a Ampurias al final del verano, pues yo también llegué aquí al final del verano. Llegué a la facultad y me bajé del tren, me monté en un taxi y le dije al taxista: a la Facultad de Derecho. Y bueno, esa fue la primera muestra de inocencia, porque el taxista no sabía dónde estaba la Facultad de Derecho y ni siquiera sabía dónde estaba la universidad. Entonces, ya después de hablar un rato con él, me dice: a lo mejor lo que usted quiere es ir a la laboral. Digo, pues vamos a la laboral. Y entonces llegamos a la laboral y allí había un gimnasio enorme donde se daban las clases y un altillo dividido en cubículos donde tenían sus despachos los profesores, por llamarlos de alguna manera. Y dije: madre mía, ¿dónde me he metido? ¿Cómo voy a salir de aquí? Pero bueno, vi las instalaciones, no había nadie, me fui al hotel, porque era donde yo iba a vivir, al Gran Hotel, donde estoy ahora, justamente como recuerdo de donde viví. Llego al hotel, me presento, le digo que voy a vivir ahí, que hay un convenio, me dicen que no saben nada de convenio. Digo, bueno,
y me dicen, bueno, digo, mire, pues no obstante, me quedo. Llegamos a la habitación y quien me la estaba enseñando, que era una persona con ciertos conocimientos sobre la historia de Albacete, me dice, esta habitación era la habitación que ocupaba el general de las Brigadas Internacionales. Y dije yo, pues sí, empezamos bien, ¿eh? Vamos avanzando, ¿eh? Y entonces me vi en la habitación del general de las Brigadas Internacionales, que ya fue mi habitación durante 4 años, ¿eh? O sea que yo viví allí muy feliz. La madre de un gran amigo mío y mujer de un conocido embajador, el embajador Jiménez Arnao, me dijo una vez que en todas las embajadas que ella había tenido, y tuvo muchas, bueno, cuento embajadas cuando su marido era embajador, pero también cuando su marido era encargado de negocios o ministro plenipotenciario o lo que fuera. Le dice, una ciudad penetra en ti en la primera semana o no penetra jamás. Yo llegué a Montevideo y en la primera semana Montevideo era mi ciudad. Llegué a Lisboa y Lisboa jamás fue mi ciudad. Entonces, eso es lo que me dijo la embajadora y yo la verdad es que lo creo, porque Albacete inmediatamente penetró en mí de una manera pues importante, porque aquí he sido muy feliz y uno quiere volver a los sitios donde ha sido feliz. Y aquellos años pues fueron para mí de los mejores de mi vida. Y por eso estoy tan contento de estar aquí. Y además me encontré con la población, me encontré con los manchegos. Y para mí fue muy fácil, porque rápidamente me di cuenta que los manchegos son iguales que los zamoranos, que tienen exactamente el mismo carácter. Y yo soy la primera persona en mi familia que desde el siglo XVI ha nacido fuera de las antiguas provincias de Toro y Zamora. O sea, que ustedes se pueden imaginar si tengo práctica de zamoranos. Y dije, es lo mismo. Y efectivamente, tienen el mismo carácter. Ese carácter que da la tierra áspera. Ese carácter de gente dedicada al trabajo con mucho ahínco. El carácter de gente que quiere prosperar a toda costa. Y estas son todas sus virtudes. No me voy a extender en los defectos, pero hay una cosa que sí les llama la atención. Con los manchegos hay que tener, como con los zamoranos, muchísimo cuidado y no infravalorarlos jamás, porque si cometes el error de infravalorarlos, te puedes encontrar con una sorpresa que la vas a pagar toda tu vida. Y entonces me di cuenta rápidamente y dije, ojo, al Cristo que es de plata voy a ver, y rápidamente hice grandes amigos que me despidieron con un cuadro estupendo, que es como me iba a Toledo, una vista de Toledo de Juan Amo, que era un gran pintor de esta tierra. Luego llegué a Toledo, bueno, Toledo ha sido otra cosa. Toledo ha sido un lugar donde he dado mis clases, donde he sido muy feliz como catedrático, pero no tuve, digamos, esa unión personal que he tenido con Albacete. Yo aquí pasaba todo el día, salía, comía, iba al cine, o sea, hacía vida desde el domingo por la tarde hasta el jueves. Y en Toledo llegaba, daba mis clases, todo lo mejor que podía, me pasaba ahí el día, los días que tenía clase, y mi compañera de romano, pues es buena testigo, pero no era como Albacete. Aquí montamos una facultad de la nada, y yo me van a permitir que en ese montaje creo que tengo alguna responsabilidad. Para mí fue una facultad estupenda. ¿Por qué razón? Porque a mí me gusta mucho dar pocas clases. A mí no me gusta dar muchas clases. La clase de por la tarde, por ejemplo, cuando son 2 grupos, para mí era un martirio, auténticamente. Pero a mí dar una clase me gusta mucho. O sea, me gusta mucho dar pocas clases porque además, como saben mis antiguos, digamos, alumnos, yo soy muy teatral en las clases
gasto mucha energía, me muevo mucho, ahora ya no gasto bromas, porque no se pueden gastar bromas, con el alumnado hay que tener un cuidado terrorífico. Luego le contaré una anécdota del único incidente que yo he tenido en mi vida con mis alumnos. Y aquí tenía un grupo, y eso para mí era el paraíso, con lo cual me dedicaba a la docencia de ese grupo y a hacer una buena biblioteca. No había libros, entonces hice una biblioteca, compré las fuentes principales de todas las épocas y luego me centré en el antiguo régimen, desde la llegada del futuro emperador hasta la abdicación de Carlos IV, y las fuentes de todas las épocas. Pero en Historia de la Administración compré todo lo que pude y compré además mucho antiguo, con lo cual también eso me enorgullece. Y me encontré con unos estupendos compañeros, que además, con unos compañeros muy vocacionales, muy vocacionales. Me encontré con Luis Prieto, pues un universitario ejemplar en cuanto a investigador y además siendo un buen docente, pero sobre todo un gran investigador y un hombre muy dedicado a la universidad en un sentido clásico de la palabra. Me encontré con Solozábal, catedrático de Derecho Constitucional, otro estilo completamente distinto al de Prieto, muy afable con los alumnos, simpático y también, con el que tenía más contacto, porque compartía la mesa, era con el catedrático de Romano, con Gustavo de las Heras. Y hicimos una buena amistad y muchísimos paseos, y luego con profesores de la Facultad de Económicas de aquellos tiempos. Está aquí la profesora Anes, que vivimos pues muchísimos ratos, y el catedrático de entonces, que hoy está en Toledo, Tomás García Cuenca, pues fue un gran amigo y además un gran apoyo en aquellos momentos. Total, que fue un grupo que se iba aumentando, iban llegando los nuevos catedráticos y, bueno, al principio los profesores de las asignaturas, digamos, formativas o básicas, ¿no? Formativas quizá es mejor, pues estábamos solos, pero cuando llegaron los de Derecho Positivo Vigente, pues entonces, como siempre, comenzaron a avasallar, No los de Derecho Constitucional, pero cuando llega el Derecho Administrativo y llega el Derecho Civil, pues entonces el mundo comenzó a ser otro. Como todos somos del gremio, pues sabemos lo que significa. Fueron muy buenos años en general. Y efectivamente hice el escudo porque el rector me enseñó un dibujo que ellos utilizaban como emblema con 3 puertas, y le dije, bueno, esto es horrendo, querido, y sobre todo no se puede uno presentar ante las universidades del mundo con este dibujito. Entonces, aquí hay que hacer un escudo que parezcamos lo que somos y lo que no somos. Y entonces dije, como aquí ha habido 3 universidades previamente, vamos a marcarlas. Y junto a Castilla-La Mancha, pues puse la antigua Universidad de Sigüenza, el Colegio de San Antonio de Portacelli, la Universidad de Almagro, puse la cruz de los dominicos, porque era la Universidad de Nuestra Señora del Rosario, y la Rueda de Santa Catalina por la Universidad de Toledo. La cruz de los dominicos es un arreglito. ¿Por qué razón? Pues porque el auténtico emblema de la Universidad de Almagro, el Colegio de Nuestra Señora del Rosario de Almagro, tiene las armas de los condes de Cabra, que consiste en un rey moro cogido con un grillete y una cadena. Tal y como están los tiempos, dije yo, mal. Y entonces dije, vamos a olvidarnos de las armas de la familia, y como era de los dominicos, dije, pues
el emblema de la Orden de Predicadores, que además está también en el escudo, con lo cual me agarré ahí y ese es el producto, y luego, como no podía ser de otra manera, la corona real. Y fueron unos buenos años, fueron unos años de muchísima actividad, de hacer la biblioteca, de ser secretario. Yo, que tengo fama de no hacer papeles, una fama absolutamente merecida y ganada, ¿eh? O sea, yo he hecho, mientras he sido catedrático, he hecho los menos papeles posibles y pues he tenido la ventaja de que la profesora María Soledad Campos es una santa y entonces ha hecho muchos papeles, ¿eh? Cuando yo me perdía en el ordenador le decía, Marisol, ¿qué hago? No, dice, no hagas nada, mejor te lo hago yo. Entonces, así ha sido durante años, porque ella es una perfecta organizadora de la docencia desde un ordenador y yo soy un verdadero desastre. En fin, años de felicidad en lo personal y años de plenitud en lo profesional. Hice lo que pude y contribuí a esta facultad. Cuando la facultad se trasladó aquí desde aquel viejo gimnasio, pues ganamos un espacio muy digno, los alumnos estaban ya muy contentos y esta universidad comenzó a tener vuelo, ¿eh? Pero ese vuelo yo creo que se debe no tanto a unos edificios ya dignísimos, sino ese vuelo se debe al ímpetu de esos primeros profesores, de esos primeros catedráticos, que para nosotros era nuestra primera facultad, era nuestro primer destino, era nuestro primer despegue. Y nos sentíamos catedráticos. Un viejo catedrático al cual yo cito muchísimo, que es don Juan Manzano, cuando me fui a despedir de él para decirle que me venía a Albacete, me dijo, no sabe usted lo bien que hace, porque va a saber usted lo que es ser catedrático. El mayor error de mi vida fue venirme de Sevilla, porque en Madrid los catedráticos no somos nadie. Y en Sevilla, pues era otro. Y bueno, pues nada más, querido rector, estas palabras dedicadas a la facultad y de nuevo mi agradecimiento por tu presencia, por la presencia del decano, de la señora directora del departamento y de tantos queridos amigos de los cuales hablaré en otro momento, porque yo no voy a dejar de hablar en estas jornadas prácticamente nunca, por el plan que me ha hecho el profesor Vallejo. Yo tengo que hablar y me tendré que repetir obligatoriamente, pero claro, he pensado que como tengo que hablar al final de cada jornada, pues voy a hablar entonces de todos estos queridísimos compañeros que me acompañan. Al final de la jornada no va a estar, no sé si va a estar el profesor Iván sí, pero el profesor García Trevijano no. Entonces, a él sí le diré unas palabras. El profesor García Trevijano, expresidente, a mí me gusta mucho decirlo a la francesa, antiguo presidente del Tribunal Constitucional y catedrático de Derecho Constitucional prestigiosísimo, pues es un compañero de cátedra, pero sobre todo es un entrañable amigo y durante unos años quiso la fortuna que nos nombraran subdirectores del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Y allí, pues, él se dedicaba a lo que podemos llamar teóricamente, porque tanto su dedicación como la mía hicimos que fuera conjunta, y entonces no dividíamos. Él se dedicaba a estudios y yo me dedicaba a informes y publicaciones, pero tanto intervenía yo en estudios como él intervenía en informes y publicaciones. Se fraguó una gran amistad en la que, bueno, pues no he tenido nada más que beneficios. El beneficio de tener un amigo para siempre y un amigo
que me ha enseñado muchísimo, ¿eh? Y para mí el tener aquí, el que esté hoy aquí con nosotros, pues es una enorme satisfacción, ¿eh? Es un hombre muy ocupado, con lo cual, además, pues sé que ha hecho un esfuerzo en acompañarnos. Luego fue rector y como rector, pues también tuve luego mucha relación con él. No me quise ir a su universidad, porque yo soy un catedrático muy raro en muchas cosas. Yo he dejado pasar Madrid 3 veces y he dejado pasar la UNED, que eso es una cosa inusitada, ¿eh? Porque, como saben ustedes, la UNED es la sociedad sin clases, y la sociedad sin clases es ansiada por muchos catedráticos. Y pese a que a mí me gusta mucho dar pocas clases, sin embargo, pues no fui a la UNED. Muchísimas gracias, Pedro, por estar hoy aquí en este acto y venir hasta Albacete. Y poco más quiero decir, porque ya el tiempo va avanzando y los rectores tienen muchísimo que hacer, ¿eh? Bueno, pues muy buenos días de nuevo. Muchísimas gracias, Feliciano. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del Congreso, al profesor Vallejo y a la profesora Campos, el haberme invitado a estar hoy aquí compartiendo pues unos minutos, ¿no? con todos vosotros. En concreto, el profesor Vallejo, además, me invitó con mucha antelación, con muchísima antelación. Pero eso habla muy bien de él, ¿eh? Porque yo coloqué este día en mi agenda, puede ser con 1 año o incluso más de antelación, con lo cual no venir no podía estar justificado. Y además, por la segunda parte del evento, que para mí también es objetiva, y ahora diré por qué, por el reconocimiento a Feliciano. Se juntan 2 cosas, por tanto, invitación con 1 año y medio de antelación y homenaje al profesor Feliciano Barrios, y por eso hoy estoy aquí. Y encima, el profesor Barrios me ha dado las gracias por estar hoy aquí. Con lo cual, además de un académico de los pies a la cabeza, es una persona muy generosa, ¿eh? Lo ha demostrado siempre con esta universidad y también conmigo, y hoy aún más, porque el agradecido soy yo por estar hoy aquí y compartir unos minutos. Mirad, voy a ser muy breve. Luego no lo cumplo nunca, esto también ya lo sabéis, ¿eh? Y menos hoy, porque yo creo que lo emotivo supera lo académico. Mucho de lo que se podía decir hoy aquí ya lo han comentado las personas que me han precedido en el uso de la palabra. El Congreso se enmarca en la parte más académica en el contexto de un proyecto del plan estatal liderado por vosotros, con lo cual también enhorabuena, porque eso cada día está más difícil, ¿eh? Y a pesar de todo ello, pues esta universidad ocupa el puesto número 18 de 92 en la obtención de fondos del Plan Nacional. La segunda parte del evento yo también creo que es objetiva, que es el reconocimiento al profesor Barrios, ¿eh? No es que esté corrigiendo, que Dios me... jamás, al profesor Vallejo, pero yo creo que el reconocimiento también es objetivo, porque claramente está basado en argumentos y en datos incontestables. Lo que pasa es que el reconocimiento mezcla lo objetivo con lo afectivo, y eso es lo que es importante o más importante para todos los que estamos aquí, pero claramente con los méritos que han enumerado, pues es muy objetivo. Y luego hay una cuestión importante que ha comentado Feliciano, que él siempre ha dicho, y a mí me gusta leer eso, que a pesar de todas las posibilidades que tuvo de irse a Madrid, esta es su universidad. Eso lo he visto yo escrito y lo habréis visto también, con lo cual, muchísimas gracias, Feliciano. Mirad, él ha comentado una anécdota, entonces yo me voy a atrever a comentar otra, si no, no lo hubiera hecho. Yo llegué a Albacete en el 93, escuchad a los jóvenes, ¿eh? Porque lo que él ha contado y lo que yo voy a contar ahora es inexplicable, ¿eh? Porque todo el mundo conoce la UCLM. Yo llegué en el 93, vine de Madrid en un tren que ya ha desaparecido, el Intercity, ¿eh? El Intercity, que aquello era... Pues eso, el Intercity, ¿no? Viene el Intercity, llega a la estación de Albacete y
yo iba a ser profesor de la Escuela de Agrónomos y pregunté por el campus, no por la facultad, por el campus. Y el taxista me dijo, de fútbol. Literal. Eso ahora es impensable. Eso es impensable. Es impensable porque han pasado 40 años de facultad, 40 años de universidad, además de la mano, y todo el mundo conoce la UCLM, aquí y fuera de aquí. En estos 40 años de nuestras aulas han salido más de 156.000 personas egresadas. ¿Qué sería de Castilla-La Mancha sin su universidad? Más de 156.000. Y en este curso académico, el 23% de los estudiantes de primero no son de aquí. O sea, empezamos a ser una universidad atractiva en el contexto nacional. Y a ello, un mérito muy importante de estos logros se deben a esta facultad y, por supuesto, a este profesor, al profesor Feliciano Barrios. Por tanto, gracias, gracias de corazón. El haber diseñado el escudo para nosotros, Feliciano, yo creo que todavía no somos conscientes de lo que supone, pero ahora se nos conoce en todo el mundo gracias al escudo que diseñaste y que a mí cada día me gusta más. Y este año hemos pasado a ser parte del Real Colegio Complutense de Harvard con tu escudo. O sea, el escudo de la UCLM está allí también, gracias a ti. Los estudiantes que habéis venido, escuchadme, estáis ante 2 días únicos, de verdad. Yo esto lo digo de corazón. Primero por el plantel de académicos y de profesionales que habéis aglutinado en el Congreso. Y en segundo lugar, principalmente, porque vais a poder escuchar a un gran jurista, a un gran historiador y a una persona que yo creo que si se caracteriza por algo en lo profesional es ser un grandísimo servidor público. De verdad, esto es para mí lo más importante, en lo profesional, porque en lo personal es una excelente persona, más mejor persona, como hablamos los veterinarios, más mejor persona que profesional, y además es generoso hasta donde no os podéis ni imaginar. En mi primer mandato como rector repasábamos la vida académica y no académica una vez cada 6 meses. Esto para mí ha sido lo mejor de estos 4 años, sin duda. Y lo que he aprendido, algún día lo escribiré. Por tanto, los estudiantes, aprovechar la presencia del profesor Barrios porque es una oportunidad única y yo creo que los méritos los habéis mencionado. Yo creo que el premio este que le da la Junta es un premio a una trayectoria impecable en investigación que se merecía sin duda, pero además en una disciplina que pocas veces es premiada en investigación, de verdad, porque los químicos dicen que hace mucho y los otros, los veterinarios, no. Aquí hay que comparar a cada uno con la forma que tiene de hacer investigación y fue un premio más que merecido y que además yo creo que yo lo viví, toda la comunidad universitaria se sintió orgullosa de nuestro profesor. Y nada más, somos muy distintos hace 40 años, la facultad y la universidad, y ahora mismo nadie cuestiona, como sí pasó en el 81, en el 82, en el 83, la existencia de esta universidad. Nadie. Y además creo que el modelo que decidisteis que fuera este multicampus es un acierto. Es un acierto. Es un acierto. Porque no creo que haya nada que vertebre más esta región que nuestra universidad. Y voy a poner un ejemplo. La UCLM no tiene el campus de Guadalajara. No, Alcalá es una universidad excepcional, excepcional. Y además estamos interaccionando para hacer títulos conjuntos. Pero creo que los ciudadanos y las ciudadanas de Guadalajara se sienten menos de Castilla-La Mancha porque allí no está esta universidad. De verdad. 40 años han pasado, y no tengo ganas yo de, en vez de hacer 95.000 kilómetros al año, hacer 105.000. Pero creo que eso es importante. Y nada más, gracias Feliciano, gracias de corazón. Y yo creo que yo lo voy a hacer. Lo que voy a decir ahora lo voy a hacer. No sé cómo, pero lo voy a hacer. Este curso celebramos el 40 aniversario de la UCLM. El curso que viene
tenemos que hacer algo para celebrar el 40 aniversario de la llegada de Feliciano a la UCL. Sí. Que no lo quieren hacer tus discípulos, lo hará el rector, que el año que viene seguro que sigue siendo rector. Bueno, salvo que la salud... Hombre. Pero 40 años de la llegada del que hizo nuestro escudo merece algo. Sí. Así que tomar nota a los discípulos, algo haremos. Nada más, no os quiero interrumpir. Me emociona estar con Feliciano. Igualmente, rector, pero ¿me permites una cosa? Bueno. Yo he sido, digamos, que persona muy cercana a todos los rectores, desde Luis Arroyo, y con todos he tenido una gran relación. ¿Por qué? Porque al rector hay que cuidarlo. Al rector hay que cuidarlo. Y a cuidar a los rectores he aprendido yo de mi amigo, el profesor Iván, que ha sido magnífico asesor de todos los rectores de la Complutense. Y siempre ha cuidado a los rectores como se les debe cuidar. El rector es la cabeza de nuestra corporación y esa cabeza de corporación tiene que estar muy bien cuidada y tiene que tener el mejor asesoramiento. O sea que estas reuniones que teníamos nosotros cada cierto tiempo para pasar revista, y yo hacía lo que podía con el ojo que tengo, que no es malo para algunas cosas, pues no era otra cosa que seguir las enseñanzas de mi amigo Iván. Pues nada, muchas gracias, Iván. Nada más. Gracias, Feliciano, y a todos. Muchas gracias.